Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker una vez más compartiendo video demostrativo. En esta ocasión les voy a presentar una cámara fotográfica en formato 35 milímetros, la cual va a utilizar un rollito como estos. Puede ser también como en este otro, ok, ya sea de 12, 24 exposiciones, 36, etcétera, ok. La marca no importa. Bueno, el modelo que estamos observando es Vivitar 350PZ, la cual está en buenas condiciones, está muy bien, ok, y va a funcionar con una pila tipo CR123A, la cual es de litio a 3 volts. Al final vamos a mostrarla para que ustedes vean. Es muy importante el tema de la pila, ya que si la pila no tiene la suficiente voltaje, la suficiente potencia, simplemente la cámara pues ni siquiera va a encender y la persona va a pensar que el producto no sirve, etcétera, ¿ok? Entonces el tema primordial es las pilas, ¿ok? Bien, vamos con lo primero, que es lo estético. La verdad está muy bien, esta camarita está muy bien. Tiene sus ligeros aquí detalles, como algunos rasponcitos. Aquí muy apenas, miren, ahí se puede ver. Ok, acá abajo también. Pero en términos generales está muy bien esta cámara. Vamos a ver de este otro lado, todo muy bien. La parte superior, ok, y en la parte de la base, ok, ahí está, número de serie terminación 164, ok, y este es el acceso de la pila que les acabo de comentar. Al final vamos a abrir para mostrar esa pila, ok. Bien, entonces esta cámara tiene lentes tipo zoom que van de los 35 hasta los 70 milímetros, ok. eh, eh, la combinación de colores está muy suave porque es así como pueden ver, silver con un color azul marino metálico, que sí le da muy buen aspecto, sobre todo acá atrás. Ok, vemos esta ventanita para poder saber si hay un film en el interior y no abrirla por accidente. En la parte superior vemos el botón de disparo, control de zoom a manera de palanquita, una pantalla monocromática pequeña pero efectiva para poder visualizar sobre todo los modos del flash o los modos de captura. Por ejemplo, aquí este ojito que es para reducción de brillo en los ojos, el flash tenerlo forzado, inactivo, ambiente nocturno y tomas consecutivas, es decir, que realice capturas una tras de otra, de manera como de ráfaga. También este como montaña para tomas así panorámicas, también paisajes, y sobre todo lo que es este relojito que es la cuenta regresiva, el timer. Algunas cámaras lo tienen, por ejemplo, calibrado con cuenta regresiva de 10 segundos, 5 segundos, 3 segundos, etcétera. ¿Ok? Aquí vamos a ver exactamente cómo está todo eso. ¿Ok? La mirilla está despejada, todo bien. Aquí pueden ver aquí la mano que se alcanza a ver de lado a lado. Y vemos un LED, el cual va a servir para indicar si estamos con el flash ya listo para dispararlo, o en algunos casos el enfoque que sea el correcto. Ok, vemos también aquí unos botones. Este es para activar directamente lo que es la cuenta regresiva, y el botón de modos para seleccionar cualquiera de ellos, botón de encendido apagado, y este botón pequeñito que está aquí, que solamente lo vamos a poder activar con un tipo de objeto puntiagudo, algún lapicera, algún pluma, etcétera, algún picadiente. Entonces con ello vamos a forzar que, o bueno, mejor dicho, a ordenar a la cámara que regrese todo el filme, ok. Por ejemplo, este filme tiene 24 exposiciones. Si solamente haces 20, te sobran 4 de ellas. Entonces, para no tener que gastar forzosamente esas 4 exposiciones, lo que vas a hacer es pinchar este botoncito, y con ello la cámara va a empezar a regresar todo el filme, ok. En el caso de que te gastes todo el filme,
La cámara por sí sola, al igual que muchos modelos de su tipo, hace ese proceso de manera automática, ¿okay? Detecta que ya no puedes tomar fotos y comienza por sí sola a regresar el filme, ¿okay? Entonces eso es en la mayoría de casos, pero ahorita vamos a ver si en este modelo se cumple, ¿okay? Y bueno, pues aquí está el botón para acceder a la compuerta del rollo. Siempre hay que moverlo, hay que desplazarlo en el sentido que indica la flecha. Aquí hay una muy pequeñita flecha, vamos a verla ahí, indica hacia la derecha. Vamos a abrirlo, ahí está. Hay personas que no saben cómo abrir estas cámaras, entonces terminan por romper esta ancla, que es muy importante. Entonces ya esa compuerta con el ancla quebrada pues ya resulta totalmente inútil, ok, echan a perder la cámara. Entonces hay que abrirlo, como les digo, donde indique, ok. Son botones que solamente lo vas a desplazar, ok. Aquí vemos que está todo óptimo, excelente, todo muy bien. De igual forma aquí el lente está perfecto por dentro. Aquí va instalado el rollo, ok, todo muy bien. Vamos a cerrarlo. En unos momentos más vamos a instalar uno de los filmes que les mostré. Y mientras tanto vamos a hacer las pruebas y demostración sin el filme para que vean tanto por fuera como por dentro cómo se ve cuando uno toma la foto, ¿okay? Entonces vamos a comenzar con encender la cámara, botón encendido, ahí está. Y aquí lo primerito que nos indica que está en modo automático, cero capturas y la batería al tope, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy utilizando una pila que es marca Panasonic, calidad industrial. Entonces ese tipo de pila es más que correcto para este tipo de cámaras, ¿ok? Pero si ustedes le ponen de repente una pila que es marca Steren, marca X, les va a durar, pues sí les va a durar para una sesión, dos, tres sesiones, pero ya después ya no va a aguantar. En cambio esta pila sí va a aguantar para varias sesiones, ok. Entonces aquí estamos al tope. Vamos a seleccionar los modos. Aquí está automático, pero ahora con reducción en brillo en los ojos. Otro más. Ahora tenemos el flash forzado, se pinta una flechita. Luego sigue el flash desactivado, el modo nocturno, modo ráfaga, el de panorama, y otra vez vuelve al modo automático. Cuando está en modo automático significa que dependiendo de las condiciones del ambiente, de la iluminación que se tenga, ella va a determinar si suelta o no el flash. Entonces en un día bastante soleado, despejado, brillante, la cámara no debe de tirar el flash. Caso opuesto, en un ambiente que está muy oscuro, la cámara debe de tirar el flash, ok. Entonces a eso se refiere el modo automático. Aunque en este caso, por ejemplo, si están personas y tú quieres retratarlas, si es de noche y no le pones el reducción de brillo en los ojos, lo que va a pasar es que las personas van a salir con los ojos muy brillantes, ok. Entonces hay que activar la flechita que apunta al ojo. Si es que tú vas a capturar individuos con la cámara, vas a tener que activar ese modo de automático, pero con reducción de brillo en los ojos, ok. Bien, cuenta regresiva, vamos a ver aquí, cuenta regresiva, y aquí ya se pintó una flechita, quiere decir que ya está en modo cuenta regresiva. Aquí ya no está activado la forma de cuenta regresiva, ¿okay? Cuenta regresiva, por ejemplo, es como cuando nos vamos a tomar una foto en grupo o con personas a distancia. Entonces hagan de cuenta que antes era, ok, vamos a tomarnos una foto todos juntos. Activas el modo cuenta regresiva, colocas la cámara, le das disparo y corres rápido a acomodarte. Entonces la cámara va a empezar a destellar una luz, y cuando esa luz, dependiendo del modelo, cuando esa luz se queda fija,
después de unos parpadeos, significa que ya viene el disparo. O a veces la luz se queda fija y de pronto comienza a parpadear más rápido, quiere decir que ya viene el disparo, ¿ok? O a veces no está prendido ningún foco, solamente se prende una luz, quiere decir que ya viene el disparo, ¿ok? Cada marca tiene su estilo de cómo hacer ese modo cuenta regresiva, ¿ok? Bueno, entonces ahorita vamos a tomar una foto. Bueno, antes de tomar una foto, vamos a ver lo del zoom. Ahí estamos haciendo la función de acercar, alejar, zoom. Igual la mirilla. Vamos a auxiliarnos aquí con nuestro amigo Yoshi. Vamos a enfocarlo. Entonces nosotros vamos a hacer zoom. Y yo quiero que vean. Ahorita estoy haciendo zoom con la videocámara. Pero vamos a hacer ahorita en un momento zoom con la cámara. ¿Ok? Y también se va a acercar el objeto. Vamos a hacer zoom con la cámara. Okay. Ok, ahí está. Ahí pudimos ver que efectivamente no solamente la lente principal, sino que también la mirilla cumple su función con alejar, acercar el objetivo de manera correcta. Ok. Ahora sí vamos a hacer una captura en modo automático. Entonces cada modelo de cámara también es sensible a las condiciones de luz. Unos tienen un sensor más sensible, otros menos sensible, y pues bueno, eso cambia, depende de cada modelo. Ok, vamos a hacer una captura así de frente. Listo. Ok, otra más. Ok, ahí no soltó el flash. En la primera foto sí lo hizo. Ok, no lo soltó el flash. Posiblemente porque está, aunque está apuntando a donde está el foco de esta habitación. Entonces por ello pues no está tirando el flash. Vamos a tomar una foto para allá. Y aquí supongo que sí lo va a tirar el flash. Ahí está, ok. Por lo visto, cuando está bien enfocado, entonces ya viene, mira, ahí está. Aquí está parpadeando el LED verde, quiere decir que el flash no estaba todavía cargado, ok. Ya cuando se queda fijo, quiere decir que ya podemos tomar la foto. Aquí lo voy a intentar, mira, presionar y no me deja. Puedo tomar la foto, pero no le estoy dando tiempo de que se cargue el flash. Aquí ya. ¿Ok? Entonces, este LED es para indicar cuando el flash ya está debidamente cargado. Ahí ya cargó. ¿Ok? Aquí no lo puedo tirar hasta que ya se cargue. Toma unos cuantos segunditos, como aquí, mira, ¿ya? Aquí, por más que yo lo presione, está parpadeando, indica que todavía no está listo el flash para ser tomada la foto. Vamos a ver qué tal se ve desde el interior. Ok, ahí tomó la foto bien. Vamos a cambiar de modo de flash y ahora lo vamos a poner flash desactivado. Ahí está, no está activado el flash. En ningún momento va a tirar el flash. Vamos a hacer acercamiento para que puedan ver exactamente cómo apertura. Ahí está. Okay. Okay. Por ejemplo, cuando yo apunto hacia arriba, como hay más luz, permanece abierto por un periodo corto. Cuando lo hago para abajo, permanece abierto por más tiempo. Ahí está, ligeramente por más tiempo. Okay.
Ahí está. Por ejemplo, vamos a lanzarle aquí la luz del móvil. Aquí abre y cierra más rápido. Okay. Quitamos la luz del móvil. Ligeramente permaneció abierto un poquito más de tiempo. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí no importa las condiciones de luz que se tengan, yo tengo indicado que el flash no debe de ser activado y se cumple. Ahí está, mira. Okay. Otra vez. Ahí está. Okay. Así se mira desde adentro cuando estamos tomando la foto. Ok, vamos a regresar a modo automático. Ahí está, automático. Entonces de frente si va a tirar el flash. Ahora vamos a poner la luz del móvil y se supone que de frente no debe tirar el flash porque está recibiendo mucha luz. Ok, vamos a ver. Cada cámara es diferente, a veces se batalla para poder saturar el sensor. Sí, efectivamente. Ok, el sensor va a estar aquí enfrente más o menos. Sigue tirando. Okay. Tendría que ser muy de frente aquí para poder que no lo tire, a ver. Ok, ahí está. Aquí ya lo vencimos. No lo está tirando. Vamos a quitar el teléfono y ahora sí lo va a tirar. Okay. Otra vez. Okay. Ahí estamos viendo efectivamente que el modo automático sí está respondiendo los cambios de luz que se tienen. Entonces, cuando es un día bastante soleado, ahí es cuando no debe de tirar el flash como ahorita, y cuando es un lugar con poca luz, de inmediato lo lanza. Entonces sí está respondiendo bien lo que son los cambios de luz en este modelo. Vamos a ir entonces con lo que es el modo cuenta regresiva. Ok, esta cuenta regresiva activado, y el modo de flash ahora le voy a poner automático, pero ok, perdón, aquí tiene que ser automático con reducción de brillo en los ojos. Aquí debe de hacer algún tipo de secuencia en el flash, no es el flashazo como lo vieron hace unos segundos. Vamos a dejarlo en automático pero con reducción de brillo en los ojos y cuenta regresiva. Ok, de hecho ya está, mira, era lo que te decía, que ya está parpadeando. Ahí viene el disparo. Listo. Ok. En algunos modelos, por ejemplo, la cuenta regresiva, tú la activas, le pones cuenta regresiva, está activa, y después presionas el botón del disparador. Pero en este caso, por ejemplo, como que ya hace la cuenta regresiva desde que pulsas el botón. Mira, ahí está. Ok, ahí está. Okay. Es un código de comunicación. Entonces cuando ya se queda fijo, ya viene el disparo. Ok, vamos a ver un disparo más con lo que es reducción de brillo en los ojos. Ok, con reducción de brillo en los ojos
no solamente va a ser el flash, sino que antes se prende este LED, entonces eso ayuda a contrarrestar, eliminar el brillo en los ojos. De lo contrario sería solamente el puro flashazo. Aquí está automático, sin reducción de brillo en los ojos. Ahí está, no se prende el LED rojo. Ok, vamos a cambiar ahora a modo el de tomas consecutivas. A ver, aquí ya está. Ok, el flash, bueno, el flash me parece que sí o no. Ahí está. En este modo, por ejemplo, uno mantiene el disparador presionado, toma una foto, sin soltar el botón del disparador, vuelve a tomar otra foto, recorre y otra vez, cuantas veces sean. Ok, vamos a quitar este modo de toma consecutiva. Ok, y vamos a ponerlo en modo flash desactivado. Ok, modo flash desactivado. Voy a repetir otra vez de mantener presionado el botón del disparador. Ahí está, y no pasa nada, solamente tomó una foto. Ok, entonces a diferencia del modo captura continua, entonces en captura continua dejas presionado el botón del disparador y sigue tomando foto tras foto tras foto. Ok, en el modo normal es cada vez que tomas foto tienes que presionarlo. Ok, entonces, ok, vamos a instalar el rollo. Ok, vamos a instalar este rollito, lo ponemos así. Ok, este va a ir tirado hacia acá. Ok, lo voy a cerrar más o menos como por aquí. Ok, y ahí quedó en posición. Ahí por ejemplo ya está, indica que al interior hay un rollo que tenemos. Bueno, estamos en la primera escena, al inicio, batería todo perfecto, modo automático. Vamos a cambiar el modo porque no quiero darle tanto uso al flash. Entonces vamos a estar tomando fotos a diestra y siniestra. Ok, uno. Ok, ok, vamos a hacerlo de frente. Ahí va avanzando, supuestamente son 12 fotos. Vamos a tomar otras 12 fotos hasta que se acabe el rollo. Ok, 23, 24. Yo creo que ya el siguiente ya me lo va a regresar. 25. Ahí está. Ahí empieza a regresarlo por sí solo.
hasta aquí. Lo estoy interrumpiendo a propósito porque no quiero que se coma el rollo. No quiero que se lo vaya a tragar todo como este y al rato tenga que levantar la pestaña y sacarlo. Entonces prefiero interrumpirlo así realmente. Ok, ahí estaba el otro. Entonces aquí le damos, bueno, lo podemos forzar todavía a que rebobine. Este va a tener que ser con un palillo. Le faltó un poquito más para que alcance para que lo suelte bien. Okay. Tiene que estar cerrado para poder que lo suelte. Okay. Vamos a darle un poquito más. Ahí está. Ok. Aquí ya está listo. Ahí está. Ok. Automáticamente la cámara, entonces, cuando se termina el rollo, lo comienza a rebobinar por sí sola y te lo va a dejar exactamente como este, así listo para llevarlo a revelar. ¿Ok? Son pocas las cámaras que van a dejarlo como este rollo, que todavía tiene un poquito de filme al exterior. Ok, las de marca Fuji son las que sí lo van a dejar más o menos como así, pero la gran mayoría de cámaras, una vez que lo rebobinan, lo van a dejar en con este aspecto. Ok, entonces yo lo interrumpí porque pues no quiero que se lo trague, entonces por eso tuve que interrumpirlo. Ok, y como ya vieron, me tuve que apoyar con un picadiente para poder pinchar el botón, que por ejemplo en este caso podríamos haber tomado por ejemplo 10 12 capturas. No era necesario acabarse todo el rollo, pero quería comprobar si la cámara hacía el rebobinado de forma automática, lo cual resultó que sí lo hace. Entonces es punto a favor. Ok, el rebobinado manual, que es pinchando este botón, también funcionó de manera perfecta. Ok, ok, entonces vamos a abrir aquí el compartimento de la pila para mostrarles qué tipo de pila estoy usando. Y vaya que con todo este serie de pruebas y simplemente el uso del motor, ya con eso es un buen bajón que se le da a la pila. Una pila que no sea de marca reconocida y de gran calidad, no te va a aguantar mucho toda esta carrilla que le acabamos de dar. Y miren, aquí está, es Panasonic CR123 letra A. Este es el tipo de pila que requiere esta cámara. Ok, es calidad industrial litio. Ok, y vence hasta el enero de 2029. Entonces como ya habrán sacado cuentas, pues nos queda todavía en este 2023 6 años todavía de energía. Ok, ahí está, Panasonic litio industrial. Ok, una pila como estas es ampliamente recomendable usar en una cámara de fotografía como lo es esta. Ok, entonces ahí lo tienen, Vivitar 350pz funcionando de manera óptima, está en muy buena condición y vaya que está respondiendo al pie de la letra. Ok, bueno, pues si les gustó el video, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse, estén al pendiente de nuevas actualizaciones. Los invito a que lean la descripción, ahí vamos a dejar un enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también un enlace directo a nuestra página de Instagram. Ahí nos pueden escribir, pueden ver videos cortos de otros productos, fotografías, etcétera. Ok, para las personas que estén interesadas en comprar este producto y más que tenemos en la tienda, ahí en la descripción están los enlaces correspondientes, así que no se olviden de echar un vistazo a ese apartado. Ok, bueno, pues yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video, que esté muy bien, saludos a todos, nos vemos hasta la próxima, gracias, bye bye.